Nueva oleada de ataques de Rusia a Ucrania, esta vez con especial virulencia contra la infraestructura energética ucraniana. Los más de 100 misiles y aparentemente también drones se dirigieron contra regiones en el norte, el centro y el sur del país. Más de 1 millón de personas están sin energía. Las alertas antiaéreas sonaron además en la capital, Kiev. El presidente ruso Vladimir Putin dijo hoy que se trata de una respuesta a los ataques en territorio ruso con misiles ATACMS estadounidenses. Y no solo eso, dijo Putin, Rusia selecciona objetivos en Ucrania, advirtió que podrían incluir centros de decisión en Kiev. Ucrania, entre tanto, ha perdido buena parte de su capacidad de generación y distribución energética. Bienvenidos y saludamos una vez más a Domitila Sagramoso en Londres. Domitila es profesora en el Departamento de Estudios de Guerra del King's College en Londres. Ucrania se debate entre la por ahora insuficiente capacidad de defensa antiaérea ante estos ataques en invierno y también ante ataques que son más intensos y también más frecuentes. La pregunta primera, Domitila, te agradecemos. ¿Existe, porque se habla tanto de escalada o escalación, existe una definición de lo que es una escalada bélica? No hay una definición concreta que se refleje luego en los hechos. Se entiende el concepto de escalación como el avance siempre hacia una situación de mayor intensidad bélica, con mayor peligro de llegar a una escalada o al utilizo de las fuerzas nucleares por ambas partes o una de las partes. Entonces, el problema cuando hablamos de escalada nuclear o de escalada militar es que no se comprende bien cuáles son estos digamos, diversos niveles y cómo se llega a cómo se logra evitar ese tipo de escalada. Y lo que estamos observando es que, por un lado, tenemos un Occidente que en general intenta evitar la escalada y realiza lo que se llama una especie de autodisuasión nuclear o una autodisuasión militar, limitando el tipo de armamentos militares que son enviados o son dados a los ucranianos. Y por otro lado tenemos a Rusia, que en un cierto modo busca tener un dominio en la escalación nuclear o en la escalación militar sobre todo. O sea, evitar la escalación nuclear, pero mantener un dominio para enviar un mensaje y evitar que Occidente cruce sus líneas rojas, que Occidente en un cierto modo lo ha hecho. Porque lo que Occidente en general ha hecho, los Estados Unidos, ha sido reaccionar a escaladas por parte de Rusia, primero con la misma invasión, luego con la utilización de armas contra, por ejemplo, objetivos civiles o también de infraestructura energética. Por ejemplo, ataques en todo el territorio ucraniano y amenazas a utilizar fuerzas militares también contra objetivos de la OTAN. Más recientemente, la cuestión del despliegue de fuerzas de Corea del Norte en territorio ruso en la región de Kursk. O sea, lo que estamos observando, y por supuesto la semana pasada con la utilización de este misil balístico intermedio muy potente si se utilizan ojivas nucleares. Entonces lo que estamos notando es que Rusia es la que está llevando adelante esta escalada, tomando mucho riesgo, y Occidente, en cierto modo, tratando de tener más cautela, pero en cierto momento reaccionando ante digamos, la escalada que lleva adelante Rusia. Así que es un juego un poco, digamos, confuso y también un juego un poco arriesgado, porque no se sabe bien hacia dónde llegaría. Y Rusia juega mucho con el temor de la escalada nuclear. Y eso es lo que muchas veces, en cierto modo, congela las decisiones occidentales. Entonces, la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿cuál debería ser nuestra respuesta ante esta realidad? Bien, y ahora vas a intentar más adelante darme una respuesta a esa pregunta, o por lo menos tu respuesta. Pero volviendo a la pregunta anterior, entonces pensás que hay una respuesta escalatoria de Rusia
cada vez que Ucrania recurre a armamento más potente o tiene avances o éxitos en el campo de batalla? ¿O cómo ves la dinámica? ¿Viene de Rusia como respuesta o viene de Occidente o de Ucrania como respuesta? Bueno, es un poco, yo creo que es más bien Rusia que responde a ciertas situaciones, pero sobre todo a frustraciones cuando tiene dificultades en el campo de batalla. Entonces ha reaccionado así cuando ha tenido dificultades, mismo al inicio. Si miramos la situación al inicio de la campaña militar en el febrero del 2022, los primeros meses, Rusia intentó inicialmente no llevar adelante, por ejemplo, bombardeos masivos de ciertas poblaciones. Y luego, viéndose enfrentada a grandes dificultades, empezó a utilizar bombardeos masivos también a ciudades, a regiones que se encontraban en el no solo, digamos, a una escalada que viene desde el punto de vista de Ucrania, sino es una respuesta a dificultades en el terreno. Entonces, alza la apuesta porque siente que es el único modo de lograr una victoria también en el terreno. Esto también se manifiesta, por ejemplo, cuando Rusia siente que Ucrania ha llevado adelante algunos ataques en zonas más en el interior de Rusia, que Ucrania ha llevado adelante con drones, no con armas de misiles de largo alcance. Esa es una cuestión muy nueva, pero durante todo el año pasado ha llevado adelante, o sea, el 2024 ha llevado adelante ataques también con drones, muchas veces bastante en profundidad dentro de la Federación Rusa. Y entonces en estas ocasiones, sobre todo, por ejemplo, cuando los objetivos han sido, por ejemplo, refinerías de petróleo, los rusos han respondido con ataques masivos a la infraestructura energética de Ucrania. Más recientemente se puede decir que este ataque del misil balístico intermedio es probablemente una respuesta a la decisión de Estados Unidos de dejar a Ucrania utilizar los misiles de largo alcance también más allá de la frontera en el territorio ruso. O sea que podemos decir que en este caso es una reacción. Pero de hecho, como dije anteriormente, al hecho también que ahora de armas, de soldados norcoreanos. Y eso para nosotros en el continente europeo significa una escalación muy importante. Entonces lo que yo quiero enfatizar es que Rusia es la que intenta lograr lo que se llama un dominio de la escalación, mientras que Occidente tiene tendencia a la autodisuasión y reacciona cuando siente también que en el terreno la situación en Ucrania es extremadamente delicada, como lo es ahora. En la región del Donbass, los rusos han avanzado lentamente, pero han podido avanzar tomando varias poblaciones, varios poblados y ejerciendo presión sobre ciudades que tienen un rol importante desde el punto de vista logístico, como Pokrovsk, Bieleka Novosilska. También hay presiones sobre Chasiv Yar, sobre Pokrovsk. Así que la situación es bastante delicada y eso explica también por qué los ucranianos han decidido que sería más conveniente utilizar armas de largo alcance y, digamos, atacar y debilitar a Rusia detrás de las líneas de su avanzada. Eso es un poco lo que representaba este plan de victoria que Zelensky presentó a Occidente, porque Ucrania también tiene la dificultad de que no solo tiene pocos armamentos, sino también tiene un problema de lo que en inglés se llama manpower, o sea, no tiene suficientes hombres y todo el problema de la movilización es bastante complicado. Entonces intenta basar su estrategia más ahora sobre la utilización de armas de largo alcance que podrían, por ejemplo, atacar objetivos como aeropuertos militares, como centros logísticos, como concentración de tropas más allá un poco más lejos de la distancia de la línea del frente. A la pregunta de cómo Rusia debería, o cómo, a la pregunta de cómo Occidente debería responder a esta escalatoria, yo creo que lo más importante es tener cautela, pero no dejarse, digamos,
frenar o intimidecer por estas amenazas y concentrarse en cuáles son las medidas que pueden ayudar a Ucrania a resistir el avance ruso y posiblemente avanzar en ciertos puntos importantes. O sea, no digo completamente dejar de lado y no considerar estas amenazas, pero tampoco dejarse completamente, digamos, tomar una actitud como de congelamiento y no continuar con el apoyo logístico y militar necesario que Ucrania en este momento necesita, porque la situación es extremadamente delicada y existe el riesgo que algunos frentes empiecen a colapsar, sobre todo en la región del Donbass. Por supuesto, ahora nos encontramos frente a una situación política diferente por el hecho de que hay una nueva administración que llegará al poder en Estados Unidos con Donald Trump. Sobre eso te voy a preguntar más adelante, perdóname la interrupción. Pero antes de que vayamos a eso, quería preguntarte sobre un término que usaste en varias oportunidades en las respuestas, y es el de autodisuasión, un término que también se utiliza aquí en Alemania. Mi pregunta es, ¿por qué autodisuasión? En el caso de Rusia, Rusia tiene armamento nuclear, tiene una doctrina nuclear que le permite en determinadas ocasiones hacer uso de ese armamento nuclear, se ha reformado incluso esa doctrina nuclear en las últimas semanas. Mi pregunta es, ¿por qué autodisuasión, sino disuasión? Yo hablo de autodisuasión sobre todo por la parte de Occidente, no por la parte de Rusia. Obviamente Rusia también ejerce un cierto tipo de autodisuasión porque sabe perfectamente que el utilizo de las armas nucleares puede llegar a una, digamos, a una respuesta también por parte de Occidente. Y el problema que existe con el tema de autodisuasión, sobre todo por parte de Occidente, es que Occidente, los líderes occidentales, no quieren amenazar a Rusia con el utilizo de las armas nucleares, porque la opinión pública en los países occidentales no permitiría eso. Sería muy difícil que un líder europeo o americano amenace a Rusia con el arma nuclear. Sabemos que Trump ha hecho esto cuando fue presidente la primera vez y amenazó en un cierto modo a Corea del Norte. No se puede excluir que lo vuelva a hacer en este contexto, pero yo creo que sería un poco probable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como los gobiernos occidentales no quieren amenazar el uso de las armas nucleares contra Rusia, hay una percepción un poco como de autodisuasión, y sobre todo cuando hablamos de la política del presidente Biden, ha tenido extremadamente cautela en el tipo de armamentos que ha permitido o que ha otorgado a Ucrania, y eso se ve durante todo el conflicto. Muchos de los armamentos que Ucrania utiliza hoy, estamos hablando de los misiles ATACMS, de los F-16, de cierto tipo también digamos, de sistemas antimisiles, ha llevado mucho tiempo hasta que la administración Biden ha dado el ok para este tipo de armamentos. Mismo recordemos las grandes discusiones que han habido en Estados Unidos y también en Alemania, por ejemplo, con los tanques, los Abrams americanos y los Leopards alemanes. Entonces, todo esto ha sido parte de una preocupación por una escalación que podría llevar eventualmente a una confrontación de la OTAN con Rusia directamente, que podría eventualmente llevar a una escalada nuclear. El tema de la autodisuasión ha estado presente en varias etapas de la política occidental en relación a esta guerra en Ucrania. Rusia, a la pregunta también, seguramente es consciente que, por ejemplo, que si atacase un país de la OTAN, que está dando armas a Ucrania, esto también podría llevar a una escalada. Por ejemplo, sabe perfectamente que si ataca a Polonia o al centro donde se están, digamos, concentrando muchas de las fuerzas que después son desplegadas en Ucrania, que eso sería también una escalación. O sea, que Rusia también comprende que hay ciertos puntos
que podría, o ciertas estrategias o ciertas escaladas que podrían llevar a una mayor intensidad de la confrontación. De manera que vos crees que sí existe un camino posible con más presión de parte de Occidente, pero que no termine o que no conduzca a una escalada peligrosa y que además le permita a Ucrania conseguir alguno de sus objetivos o parte de sus objetivos. ¿Existe un camino posible y realista para lograr eso? Yo creo que sí, yo creo que existe la posibilidad y creo que eso es lo que deberíamos haber hecho desde el principio, es preparar un camino claro con una estrategia militar mucho más clara de lo que Ucrania realmente necesita para avanzar en el terreno militarmente y mandar el mensaje bien claro al presidente Putin que cualquier tipo de escalada que lleve a la utilización de armas nucleares inmediatamente vería una respuesta nuclear. Y repetir esto y enfatizarlo en modo directo y en modo abierto. Seguramente estos mensajes son enviados en modo, digamos, confidencial, pero es importante también que esto se sepa para que Putin entienda que este es un mensaje real y que al mismo tiempo la ayuda militar a Ucrania es necesaria para defender lo que es, de todos modos, un aliado hoy en día, digamos, de Occidente. Porque si estamos hablando de Ucrania, tiene un acuerdo de partenariado con la OTAN bastante intenso. No es un miembro de la OTAN, pero sí tiene un acuerdo y una promesa por parte de la OTAN que será miembro en el futuro. Y además es un país que es candidato a ser miembro de la Unión Europea y hay negociaciones que se están llevando adelante. O sea que mismo desde el punto de vista del continente europeo y de la Unión Europea, estamos hablando de un país que podría en el mediano plazo llegar a ser miembro de la Unión Europea. Así que estos mensajes deberían ser bien claros y lo que sucede muchas veces es que Ucrania se encuentra en una especie de terreno, no man's land, se diría en inglés, o sea, una zona en la cual no es claro si pertenece a Occidente, si pertenece al área de influencia rusa, si permanecerá un país neutro, mientras que al mismo tiempo está llevando adelante estas negociaciones con la Unión Europea para ser miembro eventualmente de la Unión Europea. Entonces yo creo que sí, que hay un camino que se debería preparar claramente, que se debería presentar y desarrollar claramente, y eso era lo que era el plan de victoria de Zelensky, pero no recibió el apoyo necesario, y yo temo que ahora esa ventana de oportunidades se ha perdido, porque yo no creo que la administración Biden le dé a Ucrania las armas necesarias para realmente llevar adelante una ofensiva seria en el terreno. Yo creo que ahora nos estamos encaminando mucho más a un proceso de negociación. Porque mientras discutíamos en Europa sobre todo esto, en los últimos 3 años, sucedió que hace poco llegó Donald Trump de nuevo a la presidencia, nada menos que de Estados Unidos. Trump nombró hace pocos días a Keith Kellogg, un exmilitar, como enviado especial para Rusia y Ucrania. Kellogg había sido también el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Esto cambia las cosas. Él había hablado sobre una posible estrategia para Ucrania. ¿Vos tenés algún pronóstico sobre lo que se viene? Es muy interesante porque yo había consultado un poco su documentación y sus textos hace un par de semanas, porque él representaba un poco la estrategia que luego había sido repetida por Donald Trump y algunos de sus, digamos, de las personas cercanas a Trump. Él ha sido una persona que ha criticado mucho la política de Biden. Y en eso hay puntos en los cuales yo personalmente estoy de acuerdo, como he explicado, o sea, no ha habido una política clara desde el punto de vista militar, y esa ayuda incremental muy lenta y muy tardía ha tenido repercusiones muy negativas en el terreno, sobre todo una sensación de cansancio a nivel de las tropas ucranianas en el terreno. Entonces, algunas de las críticas que él ha hecho son muy válidas. Él toma una actitud un poco más realista, diciendo deberíamos dar, digamos, la posibilidad ahora a un negociado, pero no necesariamente entregar
Rusia a Ucrania. Probablemente lo que él propondrá es que se congele las líneas del frente y ver si se logra, digamos, darle a Ucrania algún tipo de garantías de seguridad en cierto modo, que convenzan a la opinión pública y al presidente Zelensky que vale la pena llevar adelante este negociado y que no deben tener temor de que Rusia los vuelva a atacar en el futuro, porque uno de los puntos claves en el tema de las negociaciones no es solo la cuestión territorial, cuántas regiones permanecen, por lo menos de facto, bajo el control ruso, sino también qué garantías están dispuestos a dar los gobiernos occidentales para asegurarse de que Rusia no vuelva a intentar una invasión militar en un par de años. Y eso requiere lo que se llaman garantías muy, muy fuertes, que podrían también llegar hasta, idealmente, una presencia militar de los países occidentales en Ucrania misma. Esa es una cuestión que se está discutiendo también ahora en Europa, en un modo muy sutil. Tenemos muy poca información, pero sabemos que Francia y el Reino Unido están discutiendo un poco de una potencial presencia militar en Ucrania si es que se llega a algún tipo de negociación, porque eso es lo que le permitiría a Ucrania aceptar la pérdida sustancial de terreno en manos, digamos, de la presencia militar rusa. Yo creo que esto es un poco el terreno en el cual va a negociar el general Kellogg. No creo que esta sea una postura digamos, de entrega de Ucrania a la esfera de influencia rusa, sino un poco una situación similar a la que se encuentra Corea del Norte con Corea del Sur. Lamentablemente, yo soy de la opinión que esa es una situación extremadamente inestable, como lo vemos todavía hoy, con la intensidad a veces que hay digamos, entre un posible intercambio militar entre Corea del Norte y Corea del Sur, también, digamos, la adopción por Corea del Norte de armas nucleares. O sea que hay una percepción, yo creo, errónea de pensar que el modelo de Corea del Norte y Corea del Sur sea un modelo estable y válido y duradero. Yo creo que es un poco el mal menor, pero tiene también muchos riesgos porque crearía una zona también, digamos, de alta militarización, de alta intensidad. No estaría claro cómo se llevaría adelante, por ejemplo, la cuestión de la navegación en el Mar Negro, que ha sido uno de los temas también que ha causado bastantes problemas entre Ucrania y Rusia después de la anexión de Crimea, sobre todo en el Mar de Azov. O sea, está toda la cuestión del Mar Negro, que nunca se habla y nunca se discute. Y entonces habría que ver cómo se resuelve esto, porque evidentemente esta línea sería un reconocimiento de facto y no de jure, así que de la presencia rusa en esas tierras. O sea que a largo plazo tampoco sería extremadamente estable. Yo creo que una negociación idealmente debería llevar mucho más adelante, debería hacer referencia a intercambio de territorios, a cuestiones de militarización, por ejemplo, de Crimea, a también ponerle condiciones a Rusia y no solo que las condiciones y las concesiones vengan desde el lado de Ucrania. Yo creo que eso sería un gran error, pero yo creo que es todavía un poco prematuro a ver cuál será la negociación que el general Kellogg llevará adelante. Y faltan poco menos de 2 meses para que empecemos a saber lo que sucederá cuando asuma Donald Trump. Siempre entre sus clases, sus compromisos y sus lecturas, es profesora Domitila en el Departamento de Estudios de Guerra del King's College en Londres. Siempre encuentra un espacio para participar en el programa. Muchas gracias, Domitila Sagramoso, una vez más.